Bueno, tenemos de invitada candidata a diputada. Así Cuéntanos un poquito del Distrito 23, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no la conocíamos, ya la estamos conociendo, pero ella también es profesional del área lingüística, comunicaciones, por lo tanto es muy atingente, muy interesante entender el proceso que se está viviendo, ¿verdad?, en el aspecto político, digamos, ¿verdad? Así es, y lo llevo estudiando bastante tiempo, siguiendo las elecciones, desde quizás cuántas elecciones que las vengo siguiendo muy de cerca para después uno mismo poder hacer predicciones de lo que se espera en el futuro. Ya. Pero la clave acá, para las presidenciales, incluso las parlamentarias, es simplemente el voto obligatorio. Eso cambia todos los escenarios. Ya. Porque hay mucha gente que no está entusiasmada a ir a votar y tiene que ir a votar y esa persona no está decidida por quién votar. Probablemente llegan a la urna, dicen, vocal de mesa, ¿por quién voto? Claro. Y tiran la raya. No se puede preguntar, pero ellos ni siquiera probablemente saben cuáles son las reglas porque no van a votar. Nunca han ido a votar. Y me pasó que en un tiempo que estuvimos haciendo campaña en el momento para el plebiscito anterior, que nosotros solamente hicimos una campaña informativa con un grupo que teníamos. Íbamos por la feria, repartíamos unas tarjetas y le indicábamos a la gente que le habían cambiado la mesa de votación y que el voto era obligatorio. Y la cantidad de gente que no sabía ninguna de las dos cosas era abismal. Pero es entendible, porque nunca han estado conectados con la política, no les interesa y por algo no votaban. Claro. Entonces ahora van a llegar probablemente el que vieron más en la tele, o el que dice las palabras más precisas, el que habla de mano dura, o el que parece una persona como más fuerte o sea, la ganada a corto plazo, porque yo si yo quiero un impacto, tengo que hacer algo fuerte, aunque después no tenga ningún contenido, pero gana la atención, ¿ya? Oye, Isadora Reynolds, cuéntanos un poquito de su persona, existencia, oriunda, dónde vive, dónde realiza su trabajo y cómo llegó al mundo político. Bueno, yo ahora estoy entre varios mundos porque quizás como saben yo tengo que trabajar en Santiago por motivos laborales. Entonces la mitad de la semana vivo aquí en el Distrito 23, la mitad de la semana tengo que ir a trabajar porque nunca pude dejar de lado mi profesión como académica. Yo hago clases de inglés en la Universidad de Santiago. Y es esa profesión y enseñarle a los futuros docentes lo que me ha llevado a la pasión por la política. Al ver cómo se preparan a los docentes del futuro, he visto y podido proyectar dónde están nuestros problemas, hacia atrás y hacia adelante. Pero en la política llevo harto tiempo, muy bajo perfil, pero sí participando. Más que nada en movimientos, tratando de hacer análisis político, programas, podcast casi, no sé, unos 6 años que hago cosas así, pero nunca me había lanzado como tal a una elección popular, de votación popular. ¿Y por qué lo decide ahora? Porque siempre lo he querido. Perfecto. Siempre lo he querido. Mi sueño, y se los voy a confesar al tiro, yo sueño con ser... que no sale, no se preocupe. No sale en vivo. Era todo mentira. Mi sueño siempre ha sido ser senadora. Siempre. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza, impacto, influye más. Ahí está el cambio. Está el cuello de botella de muchas cosas. Muchas cosas se estancan en el Congreso, pero a nivel del Senado. Y además también son las personas que tienen como esa última voz, que dan la última llave para que la legislación entre en vigencia. Y por eso yo quería estar ahí, donde las papas queman, para cambiar lo que yo sé que no es tan difícil cambiar si se tiene voluntad política. Y he trabajado mucho tiempo muy bajo el perfil, como les digo, primero desarrollando mi carrera para poder de todas maneras tener un perfil que la gente diga, no salió de la nada, le importan las cosas, le importa estudiar y poder llegar de a poco a presentarme como candidata. Bueno, muy interesante que usted tiene la especialidad en lenguaje, profesora de inglés, pero además en lenguaje, ¿verdad? Y según nos hizo llegar su encargada de comunicaciones, también postítulo, o sea, formación en la parte académica y bueno, aquí en la radio, en las comunicaciones, en el diario que dirigimos, nos fascina el tema de las comunicaciones y el lenguaje, generar mundos y el lenguaje. ¿Dónde está fallando en el aspecto, por ejemplo, lo que usted decía, que la gente desconoce cuál es su rol en la política, no está informado? ¿El Estado no estará también cometiendo el pecado de no poner lucas, informar y promover, incentivar a un acto cívico? Dos factores. Yo estoy completamente de acuerdo y allí una de las líneas que tengo yo por lo menos con mi programa, que es un Estado presente y proactivo, que vea dónde está el problema, lo vaya a buscar y lo solucione.
En este momento, claro, si pasan la franja televisiva o te dicen anda a votar, rara vez te dicen se vota así. Y sabiendo que tenemos medios como TikTok, que es muy popular, ¿por qué no se enfocan en publicidad pagada que le llegue a los jóvenes, que como estaba diciendo, son los que menos les interesa, los que menos saben? Porque la política ya está como un poquito, yo creo que están desgastados. No sé si a los que están recién teniendo 20 ya van como ¿cuántas? ¿8 elecciones? En poco tiempo, en muy poco tiempo. Entonces este desgaste de sobredemocracia, pongámosle, tampoco los incentiva mucho. Pero hay que ir a buscarlos igual, porque es su deber cívico. Y el otro factor, que es también uno de mis ejes y uno que me importa mucho, tiene que ver con el currículo escolar. Nosotros tenemos la tendencia de que vemos, le está yendo mal en matemática, más horas de matemática. Lenguaje, no sabe leer, más horas, más contenido. Y la culpa del profesor. Y la culpa del profesor, que no sabe enseñar, Exacto. Un montón de cosas. Pero la verdad es que tratamos de abarcar mucho y apretamos poquísimo. Solo por un currículum profundamente abultado, donde faltan cosas como educación cívica. Estoy seguro que a algunos de ustedes le tiene que haber tocado eso en el colegio. Sí. Hasta a mí me tocó. Creo que hasta me enseñaron a hacer cheques. En su minuto. Sí. Oye, bueno, estamos hablando con la candidata diputada por el Distrito 23, Isadora no se le va a olvidar más. Reynolds. ¿Ya? Cuéntenos un poco en qué lista va, cómo va, su percepción de la política. No la quiero encasillar en qué partido ni en nada de eso, pero ¿Actualmente milita en algún partido? Sí, para poder postular a diputada, el partido Amarillos por Chile me ofreció un cupo, pero como ellos van solos, no en pacto, tengo que militar para poder participar. Y les agradezco mucho a Amarillos por haberme dado esta oportunidad y haberme dado este cupo, porque gente como uno normalmente no entra en la política. Exacto. ¿Por qué Amarillo y no otra? Bueno, esto es un poco largo de explicar, pero navegar partidos antiguos con mucha trayectoria es lento, demoroso y además, y debo admitirlo, hay mucho nepotismo. No todo el mundo tiene la capacidad de subir o ser candidato en un partido que ya tiene... Hay 10 esperando en la lista, seguramente. Muchos esperando en la lista. Entonces, partidos más jóvenes, como el caso de Demócratas o Amarillos, todavía hay espacio para crecer sin tener que estar tocando 32 puertas. Te ven por lo que eres y dicen, me calza, bienvenida. Perfecto. Y también necesitan personas que estén dispuestas a ir a la pelea de ir a una elección, que no es fácil, digamos. Es un círculo virtuoso. Ellos quieren sobrevivir, yo quiero ganar. Exactamente. Bueno, ¿cuáles serían sus...? Sí, eso es lo que de una de sus propuestas que estaba leyendo acá en su página que tiene. Dice un plan concreto para el empleo digno, educación que sirve. Estado simple, transparente e inversión que se quede en la región. Explícanos un poquito de... Vamos por parte. Tenemos un problema grave con la empleabilidad. Sabemos que la Araucanía tiene obviamente alta tasa de desempleo, pero aparte de eso, el sueldo promedio de las personas que vienen a la Araucanía es menor que el sueldo mínimo. Eso significa que hay mucha gente trabajando en negro. Es tan simple como eso. Y la razón, informal. Yo prefiero ponerlo así porque los dejan fuera del sistema y ese es mi problema. Están fuera del sistema, no cotizan y no tienen previsión. Entonces, ¿qué sucede? Son trabajitos, pololitos, peguitas, pero después no les queda nada para la jubilación. Entonces, hay que lograr que la mayor cantidad de gente entre el sistema, esté trabajando con contrato para tener, a fin de cuentas, como jubilar, pero también una estabilidad. Y el problema más grande del mundo laboral es la rigidez del mundo laboral. Los contratos como son. Por ejemplo, el tener que, para una pyme, cumplir con el nuevo estándar de 40 horas, al que nos estamos aproximando, o cumplir con el sueldo mínimo que se está imponiendo. Para ¿Qué muchas más? pymes, ¿Está subiendo? Nominalmente, porque a fin de cuentas no es como que alcance. Ya. Pero cumplir con estas dos cosas para pymes que están emprendiendo suele ser muy difícil, lo que hace que contraten menos gente o lo contraten en distintas jornadas. Y esas cosas, esa rigidez, no es tan difícil de solucionar si flexibilizamos los contratos laborales, partiendo por algo súper simple: cambiar el sueldo mínimo a sueldo mínimo por hora. Ya. Es algo muy básico. Que no obligue a pagar por media jornada, que es lo mínimo, parece. Pero parece que se puede contratar por cuarto jornada. Depende del ámbito laboral. Por ejemplo, yo como profesora contrata me pueden dar 2 horas o 12. Y eso también provoca cierta inestabilidad. Eso es un poco más difícil de solucionar, pero es...
inherente a la profesión de académico, por desgracia. Entonces, ¿cuál es el equilibrio mágico ahí entre tener flexibilidad y no sufrir de abusos laborales? Como también ocurre al revés, a veces hay abusos sindicales, es decir, como están aferrados a una protección, pasa mucho con los empleados públicos, y yo soy muy crítico muchas veces de los empleados municipales que están de planta, que tienen mucha protección y a veces hay abusos de esa protección, de algunos puntuales que dañan a todos. Yo lo he vivido. Lo he vivido en carne propia, y lo difícil que es entrar a un puesto de planta en el Estado. Yo trabajo en una universidad estatal. Sí. Por mucho tiempo. Colega de Mayor, no trabajan aún en la Santiago. Y de Loncón también. Estamos en el mismo departamento. Candidata del mismo departamento. Yo también trabajaba en la Universidad Católica, también era colega de ella. Así que siempre nos hemos estado. Vinieron juntas a competir acá a la región. Sí. ¿Quién lo diría? Una candidata a senadora y candidata a diputada Isadora. Bueno, la cosa es que la razón por la cual hay abusos sindicales es porque, piensen bien, ¿quiénes llegan al sindicato? Son siempre las mismas personas, siempre los mismos dirigentes, y los mismos dirigentes que tienen una cierta agenda, y son muy inflexibles en cómo ven el trabajo. Impulsan a que estén estas jornadas completas o jornadas parciales, y no se dan cuenta que una persona, por lo menos trabajando unas 6 horas semanales, sobre todo una dueña de casa, es mejor que tenga un trabajo de pocas horas a que no tenga ningún trabajo. Que esté formalizado, digamos. Así es. La formalización es increíblemente importante. Es importante para la recaudación, para que el Estado no se desfonde, pero también es importante para la seguridad a futuro. Entonces, esta inflexibilidad, esta falta de visión de muchos sindicatos lleva a lo mismo que estás diciendo. Abusos por un lado. Después tienen los abusos de parte del empleador. No creamos que los empresarios son todas saltapalomas, lo tenemos claro. Fortalecer entonces la inspección del trabajo. De nuevo, tiene que ser más eficiente, proactiva y presente. ¿Más Estado entonces? ¿Alguna le criticaría? No sé si es más Estado o un mejor Estado, porque el Estado no necesariamente tiene que desaparecer. Lo que debemos procurar que desaparezcan son los operadores políticos, pero no los empleados que hacen su trabajo. Dorothy Pérez es un excelente ejemplo. Exacto. Se puede tener un buen Estado. Tenemos la tecnología hoy en día. Lo que falta es disposición. Y cuando tienes un montón de empleados públicos que simplemente, hice mi trabajo relativamente bien, bono de 6 millones, no hay ningún incentivo a hacer el trabajo mejor. O que nadie se riegue a calificar a un colega en lista negativa o con mala nota. Porque, y se enojan. Y claro, le ponen un 5 y es como, yo nunca en la vida me he sacado un 5. Bueno, te lo mereces. Claro, pero eso cuesta cuando es por los propios pares. Pero aprovechemos estos minutos de bombardearla con preguntas, estimados colegas, a Isadora Reynolds. ¿Cuál es su relación y conexión con la región? Con la región. Mi familia es de acá y mi corazón está acá. Pueden ver que sí, efectivamente tengo que vivir en Santiago. Ahora estoy postulando por el Distrito 23, pero todas mis raíces, mi familia, todo lo que me importa está en Mayeco. Bueno, y en la Araucanía en general. Perfecto. Mi familia es agricultora, nos dedicamos ahora a las uvas, hace poco a los olivos, toda la vida al trigo, a la madera. Entonces, para mí la agricultura es una de las cosas que más me marcó con respecto a cómo veo la vida, tanto como sé lo difícil que es ser agricultor y sé que se puede más, y además lo importante que es algo tan básico como la comida. Entonces, eso me ha inspirado mucho. Le mando un saludo a todos los saucinos que me estén escuchando. Hoy día parto de vuelta a ver a toda mi familia que está por allá. De aquí nos vamos derecho a Los Sauces, al Fondo Arquenco, que es de donde somos. Perfecto. Me preguntan algo que es súper importante. ¿Qué conoce usted de la pequeña agricultura familiar campesina, especialmente lo que tiene que ver con el autoconsumo y la pequeña comercialización? ¿Y cómo mejorarían de alguna manera, cierto, la comercialización de pequeños productores? Pues, lo que tiene que ver con las hortalizas, plantas y todo lo demás. La verdad de las cosas es que la pequeña agricultura está completamente en peligro y es muy difícil salvarla, pero sí hay algo que se puede hacer. Primero que todo, lo que afecta más a la pequeña agricultura es el valor de los insumos, que es muy alto. Y es entendiblemente alto porque si uno lo compra al por menor, es más caro. Entonces, una cosa simple que se puede hacer es incentivar a las cooperativas. Incentivar a que los pequeños agricultores que estén más o menos organizados o en un cierto sector armen una cooperativa y ahí puedan comprar al por mayor y deducir el IVA. Eso ya es un ahorro. Y otra cosa, y esto es bastante técnico, que es, acá se necesita mucho urea como fertilizante. Sí, pero convengamos que la calidad, o sea, la acidez que existe en los campos hoy día no da para la urea.
Pero primero podríamos tomar ese, y creo que fósforo es una de las cosas más complejas que tenemos en esta tierra, que es bastante volcánica. Ajá. Pero en general tenemos problemas con también con los fertilizantes. Aparte de los fertilizantes, la fumigación. Eso también es caro y hay que hacerla constantemente. Por un lado está lo de las cooperativas y por otro lado ver cómo nosotros mismos podríamos producir algunas de esas cosas. Ponía el ejemplo de la urea simplemente porque eso está afectado por la guerra en Ucrania. Por alguna razón. Que ha subido el precio, digamos. Exacto. Y es obvio, siendo que ya son los principales productores. Pero la razón por la cual son los principales productores tiene que ver con el proceso que hacen ellos, cómo manipulan los insumos que tienen para crear esta urea, para que sea útil para el agro. Uh-huh. Si nosotros pudiéramos replicar eso, y probablemente con energía verde, considerando la cantidad de energía solar que somos capaces de producir, quizás podríamos volver a tener esa manufacturación en nuestro país. Entonces, yo creo que, aparte de lo que he mencionado, hay que hacer una labor fiscalizadora aún mayor para ver dónde están todos esos problemas pequeños que no pueden ser tan complejos de resolver si se trabaja de manera constante con los gobiernos locales y con las comunidades. Ahora, usted tiene que reconocer que solamente en ese approach de su planteamiento, la introducción, ya tiene varios conflictos de interés económico, digamos. ¿Quiénes son los importadores? ¿Quiénes manejan el tema de los fertilizantes en Chile? ¿Cuáles son los grandes consorcios? Y por lo tanto, si usted entra como Estado a regular eso o a promover otra, que va a afectar otro negocio. Libre mercado. Eso es algo que sucede cuando hay incentivos por un lado y por otro. O sea, se dice mucho libre mercado, pero usted convendrá que no es muy libre porque hay siempre mucha alianza oculta. De acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Nosotros no vivimos exactamente en un libre mercado. Vivimos en un capitalismo de amigotes. Ajá. Lo que se llama, en gringo lo vamos a decir el crony capitalism. Ya. Que a fin de cuentas, sí, es capitalismo, pero para algunos. Uh-huh. Algunos que tienen los contactos con el Estado, la gente que tiene como influir de una manera u otra para que las legislaciones los favorezca a un otro sector. Por ejemplo, lo que pasaba con las tarjetas de crédito, las terminales Redbank, eso era legislativo. Sí. Y estuvo estrampado por décadas con una sola empresa. 30 años. Y por una ley se refiere ella a que por muchos años hubieron otras empresas formadas por otros capitalistas menores chilenos, tratando de tener otra tarjeta bancaria, no Bancard, hay otra que existiera y no se permitió. No se permitía. Hasta que se pudo romper después de 30 años y decir, hoy día existen. Y por eso usted ve muchas máquinas ahora. Así y es. muchas cuentas, hasta Mercado Pago. Pero acuérdese que antes no estaba permitido. No. Y el mayor negocio de Sonda fue justamente manejar las transacciones bancarias de la red de Metro primero, después la red de Transantiago, pero ahí estaba el negocio. El negocio era que había un volumen de efectivo entrando todos los días, ¿verdad? Y después se podía negociar con los bancos. Pero eso, y la gente, que interesante lo que usted pone, Isadora, es que la política sí tiene influencia en el diario vivir, porque si hay una legislación que lo afecta, aunque usted no se lo digan, eso es lo que le está afectando. Y como este caso que usted menciona, es clave. Otro dato clave en economía, y que decidieron los senadores, fue básicamente el interés que está permitido que estas tarjetas cobraran. Hasta hace 15 años atrás era el 40 y tanto, 50% anual. Era una usura. Completamente de acuerdo. Y se vivía en Chile, pero la ley dice eso, hasta que un grupo de senadores se dio cuenta, sabe que es mucho, bajemos. Bajaron a 35 máximo, pero sigue siendo una usura, 35% anual para cobrar. Cuando usted le cobran 2,5, 3% anual, mensual en su tarjeta por comprar algo de crédito, en el año sobre el 35%, que en ninguna parte del mundo cobran un interés de esa envergadura. Por lo tanto, sigue siendo una decisión política que nos afecta en el diario de vivir. Y vamos con más preguntas, que los minutos se van, y que ella aproveche de explicarle a sus potenciales votantes por qué deberían votar por usted. Puede ser por la pasión que tengo por la región y la pasión que tengo por la política y el ímpetu de cambiar todas estas leyes que yo sé que están afectando el diario de vivir. Un dicho que repito bastante es que si tú no te metes en la política se mete contigo. Entonces yo veo como al ciudadano común y corriente las decisiones políticas que estabas mencionando le afectan en su día a día, incluso si no lo ven. Muchas personas tienen este discurso de da lo mismo por quién vote si tengo que ir a trabajar al día siguiente. Sí, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Con qué reglas? ¿Con qué leyes? Si tú no escoges a una persona que te diga yo voy a cambiar esta porque no te favorece,
esta porque te está haciendo mal a ti, o esta porque está beneficiando a grandes intereses que no tienen tu interés en vista, entonces claramente las cosas no cambian, te siguen afectando, y sí, vas a tener que levantarte igual a trabajar al día siguiente, pero no con las condiciones que mereces. Entonces quizás a la gente le interesa escuchar que a mí me gusta que exista un Estado eficiente, que sea simplemente lo que tiene que ser, trabajar para nosotros, darnos a nosotros los servicios que le competen y no llenarse de operadores políticos que cambian con cada gobierno. Sí, hay cargos que son de confianza, ministerios, por ejemplo. Corresponde que si entra un gobierno con una agenda, tenga un ministro. Pero de ahí hacia abajo, cosas como seremías, no son cargos políticos, son cargos técnicos. Y no puede ser que entre cualquier persona. Y esto de la alta dirección pública es básicamente un chiste. No existe tal cosa. Es básicamente, escójame los tres y escojo al que es más mi amigo. Eso es lo que hay que tirar para atrás. Hay que sacarle la grasa al Estado, pero no hacerlo desaparecer, porque la gente sí necesita ciertos beneficios del Estado, sí necesita ciertas cosas como acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la educación y al transporte. O sea, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con Milei cómo lo está haciendo? Para algunas cosas me parece que su teoría es bastante buena, pero recordemos que Chile simplemente no es Argentina. Él tiene que entrar con una motosierra, nosotros podemos entrar con un bisturí. Él tiene que explotar el Banco Central, nosotros tenemos que proteger su autonomía. No son homologables ambas cosas. Milei tiene dentro de sus teorías cosas que uno diría, sí, esto aplica, porque el Estado hay ciertas cosas en que tiene que irse para atrás, pero tomar un rol fiscalizador es lo más importante del Estado. Estar pendiente. Si van a contaminarte el agua, el Estado no necesita 300 reglas. Por ejemplo, CERNAC, que se quedó tan débil que al final no sirve para nada. Una de las cosas favoritas que quiero hacer, darle más atribuciones a CERNAC, porque proteger los derechos del consumidor es lo que debería hacer el Estado. No permitir que se creen monopolios, incluso pensemos en cómo desregular los monopolios naturales. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero darle al Estado ese rol fiscalizador, más que este rol paternalista de decirte qué hacer y dónde, creo que es el primer cambio de mentalidad que tenemos que tener. Señorita Isadora. Isadora. Yo no se le va a olvidar. Usted aquí en su página también dice nieta del trigo, hecha de sur y palabra. Y me llama la atención el hecho de que, bueno, usted es de sauceína, dijo, de los sauces, y que involucra principalmente al Distrito 22. Así es. Entonces, y la relación que ha tenido principalmente en la política, en sus inicios con la política, también ha estado asociada más al Distrito 22, o a la gente de esa zona, de ese sector. ¿Por qué está aventurarse con el Distrito 23? No estar directamente relacionado con su gente en su zona, en Malleco principalmente. Malleco es principalmente mi zona, pero la Araucanía completa me interesa. Y no solo la Araucanía completa, el país. Las necesidades de acá las tengo más bien identificadas, más bien estudiadas, pero yo también tengo bastante historia acá en Temuco, tengo familia acá también. Pasé muchos de los veranos acá con mi tía Chilita, que tiene ahí... Pero no hay un tema político de por medio de sentir de que, sabes tú, que acá no hay opción por un tema de cupos, qué sé yo, y hay que meterse en estas reglas que lamentablemente no nos gustan muchas veces. Es verdad, es completamente cierto que el sistema DONT no favorece a las candidaturas pequeñas, favorece a las coaliciones grandes. Eso es otro tema que da para largo, pero ahí me gustaría meterme, porque nuestra reforma electoral no fue buena. No. Yo creo que se nota ahora las consecuencias de una reforma mal hecha. Y un distritaje que uno dice a veces responde realmente a la geografía del lugar, porque territorios sociopolíticamente hablando, ¿no? Milipeuco, ¿por qué está en Malleco? No, claro, porque o Vilcún. O Vilcún. Claro. ¿Por qué Lautaro está en Cautín y no Malleco? Yo creo que las necesidades son bastante distintas en lo geográfico. Se nota incluso cuando uno llega allá, cómo ya empieza a cambiar el paisaje. El distritaje fue una decisión política. Completamente. Se nota más en Santiago. A medida cuáles son los intereses políticos del momento, quiénes estaban los incumbentes. Eso es algo, por ejemplo, que hasta tiene un nombre en, ¿cómo se llama en inglés? En Estados Unidos se llama gerrymandering, porque una persona hizo un distrito tan ridículo que parecía una salamandra, porque era como justo para que le cupieran... Un dibujo, un arte, digamos. Para que le cupieran los electores que lo iban a elegir a él. Donde tenía mejor votación. Así es. Y es
seamos sinceros, los políticos se quieren mantener en su posición. Los sueldos son altos, los beneficios son muchos. Es entendible, no justificable, pero entendible que esa haya sido la motivación para tener este sistema, que la repartición de escaños favorece a las coaliciones grandes, las superlistas, por eso es que todos quieren ir en un solo pacto. Claro, porque los que van independientes solo no tienen ni una opción. Tienes que doblar una lista para siquiera tener opción, Exacto. y eso es injusto. Muy potente. Sí. ¿Usted tiene dupla asociado con alguien? Sí. Sí, yo estoy en la misma línea que el diputado Jonet. Sí, me hacen dos preguntas importantes. Quiero priorizar. Tengo que decir, mientras la pregunta, que estamos los amigos en Facebook Live de Radio Las Colinas, no lo había dicho, me estaban aquí retando en producción, ya hace desde el inicio del programa. Ya iba a quedar grabado de todas maneras cuando lo quieran volver a ver. Y este programa se transmite el día martes también, para que usted sepa, candidata. ¿En qué número de su voto está? ¿Qué número le adjudicaron? E77. E77. Ya, listo. Ya. Eso lo vamos a mandar la factura después a su encargada de comunicación. Así es. Ya, estimado Fabián. Sí, me hacen la siguiente pregunta. Me dicen si acá en nuestra comuna de Carahue en particular, ¿usted iría apoyada por el ex CORE, ¿cierto, don Ricardo Herrera? No estoy particularmente buscando apoyos políticos de personas electas, ya que fueron electos. No he estado buscando apoyos políticos porque yo sé que soy una persona bastante desconocida. Entonces me he dedicado mucho más al trabajo hormiga, por así decirlo, de entrar en ciertas comunidades para hacer de abajo hacia arriba. Yo creo que es la única manera para que una persona como yo, que no es particularmente famosa, y se dedicó mucho tiempo a la academia, a enseñar, es la mejor manera de hacerme conocida, porque ese boca a boca de la gente que pueda creer en mí es más importante. Si alguien más reconocido, que haya sido electo, ve en este proyecto algo prometedor, lo invito cordialmente a escribirme, tienen mi correo. Que me apoye. Que me apoye. Sí. Y quiero resaltar otra pregunta igual. Me dicen por acá, la costa de la Araucanía enfrenta desafíos históricos en conectividad vial, desarrollo productivo, turismo y el reconocimiento de la identidad cultural mapuche lafkenche. ¿Qué propuestas concretas impulsará usted para mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras y garantizar el desarrollo equitativo y sostenible en su territorio? Buena pregunta. ¿Y saben lo que les voy a decir aquí? Vamos a partir con un dicho. Los diputados hacen promesas de alcalde y los alcaldes hacen promesas de diputados. La gran razón por la cual a la gente se le prometen cosas y nunca se cumplen es porque los diputados dicen te voy a arreglar la calle y no es competencia de un diputado. Legislativamente es poco lo que se puede hacer para decir voy a garantizar la calidad de vida, pero sí el rol fiscalizador que tiene un diputado es la mejor manera de asegurarse que los gobiernos locales y regionales estén haciendo lo que les corresponde. Pero sí tenemos algo que es importante, que es vialidad, conectividad. Y eso va en la parte del presupuesto. Y donde ahí tienen influencia los diputados, porque por el voto para que apruebe su presupuesto le tienen que garantizar ciertas cosas. Entonces uno ahí puede ver qué recursos están yendo al gobierno regional, qué recursos están yendo a nivel municipal. Y ahí fiscalizar que lleguen los aportes a donde deberían llegar. Por ejemplo, tenemos este típico conflicto entre el MOP y la municipalidad. ¿A quién le toca arreglar la calle? Y se tiran la pelota constantemente. Entonces, algo que sí se puede hacer legislativamente es decir, ok, esta pelota siempre te toca a ti y esta siempre te toca a ti. No hay discusión. Arréglensela. Y algo también... ¿Cambiar el enrolado? Le recuerdo que eso ya está legislado. Sí. El MOP tiene claridad lo que tiene que hacer, el problema es que no lo hace. Y la municipalidad tiene claro lo que puede hacer y los recursos son insuficientes. Y los recursos no dan. Yo no sé si son insuficientes o están mal administrados. Y eso sí es algo que se puede hacer de manera legislativa o de manera fiscalizadora, que es estas auditorías ya a más gran escala de los gobiernos regionales y los gobiernos locales a nivel de municipalidad. Y la Seremía de Obras Públicas también. Hay empresas gigantes que, como aquí tuvimos la experiencia, que quiebran, tienen una deuda y que paga el Estado, paga Moya, porque esa plata se perdió nomás. Y se perdió. Claro, pero esas empresas, a su vez, los socios generan otras empresas y siguen viviendo. Y se botan a quiebra, no hay una investigación como corresponde, nadie lo persigue. Y todos saben quiénes son, ese es el tema, digamos. Es difícil lanzarse contra la gente que tiene tanta influencia, pero si uno no trata, entonces simplemente se perpetúan estos círculos viciosos. Ustedes lo ven, saben dónde están los problemas, la cosa es hacerlo.
Y yo estoy segura que hay más gente que tiene la misma no, si a visión nosotros que también yo. nos llega tipo Trump. Si alguien hace un comentario muy fuerte, también nos pueden cortar algún convenio, alguna cosa, entonces uno tiene que andar con cuidado. Eso es terrible. Sí, no, lógico, porque no hay un financiamiento, y yo soy muy crítico, que no hay un financiamiento estatal de base a los medios de comunicación local. Hay muchos estudios que hablan de la importancia de los medios locales por su identidad, por su tema, pero después echamos de menos y decimos, oye, ¿cómo llegamos a tales comunas como usted? No, bueno, vaya a la red regional o vaya a la red nacional de radio, pero es que no tiene la sintonía que tienen los medios locales, porque nosotros hablamos del tema, del problema de acá, del problema de allá, del vecino, de esto otro, y bueno, y se va perdiendo, pero al Poder Central no le interesa y no hay financiamiento, y es así de triste la cosa. Mire, tenemos que ir cerrando. Sí, para ir cerrando. Sí, porque ya tenemos que hablar de un tema muy importante nosotros a nivel local. A propósito, recién aprobó el CORE la inversión de 600 millones para la planta de reciclaje. Sí, y hay en los sauces. Y en los sauces también, las y dos. Allá y acá. Acá ya, pero aquí hay un problema del terreno, que si hubiera sido más adecuado en otro terreno. ¿Vamos a levantar la polémica o no? Si usted quiere. ¿Se puede cambiar todavía, no? La inversión, o sea, ¿se puede comprar otro terreno? No da tiempo. Es que para desarrollar un proyecto de esta envergadura se supone que hay estudio, y yo creo que hay que ser respetuoso de quienes hicieron Oye, pero es que era prioridad la vivienda, y ese terreno era mucho más apto para vivienda. Ya, pero de ahí vamos a explicar sí, yo creo que hay que... Eso es un problema real de la política, ¿eh? Así es. Oiga, a propósito, un candidato, pasa con todos, pero diputado, hay tantos que hay que satisfacer diferentes cosas. Nos preguntan cuál es su perspectiva o su opinión sobre la tenencia responsable de mascota. Otra pregunta, ¿cómo se podría financiar la tenencia responsable de mascota? Es un tema tan complejo porque hay muchas sensibilidades al respecto. Pero lo primero es que mucha gente no sabe efectivamente qué es esta tenencia responsable, hasta dónde llega y qué es lo que le corresponde a una persona que es cuidadora de una mascota. Yo, por ejemplo, tengo una gata, que es la gata de mi prima, que me la regaló hace mucho tiempo, la tengo hace 2 años y todavía no la puedo transferir a mi nombre. Porque tengo que pasar por como 3 vallas. Legalmente tiene que tener... Sí, me tengo que registrar en un registro para que después mandar esa carta para que me la pasen a mí. O sea, pura burocracia. Burocracia en vez de facilitar que la gente quiera tener de manera responsable a los animales. Ya. Si les pone esta tranca, no van a querer hacerse responsables. Tan simple como ir a una declaración jurada a la municipalidad, me inscribo, ahí está. Un formulario en internet con clave única. Exacto. La mayor parte de los animales tiene chip y los operativos que hacen las municipalidades para que los tengan, debería facilitar eso también. Ahora, pero ¿dónde salen los recursos para que ahora la principal polémica? Mejor distribución de los ingresos, fiscalización completa de dónde se están perdiendo las platas. Tenemos tecnología para hacerlo, ver que los recursos lleguen donde tengan que llegar y que no lleguen a donde se están yendo, que muchas veces son amigos. Ahora, la principal problemática que hay en las ciudades, sobre todo, es que no nos queremos hacer cargo no de nuestras mascotas, cada uno tiene su propia mascota, sino que de la mascota callejera. Y ahí donde se le alimenta, se le da cobijo muchas veces, pero no, disculpa, pero no es mi mascota, es de la calle. Hay una cosa que estaba estudiando y que tengo que ver exactamente dónde está a punto legislativo, que es ver que se haga más fácil las donaciones de parte de empresas a las fundaciones animalistas. Pero traspasar la pelota a las fundaciones en el fondo. Porque son las que están más comprometidas. ¿Quién lo está haciendo hoy en día? Responsable? ¿El Estado? Estoy pensando en la mascota, o no la mascota, sino que en algún momento fue el individuo que es de calle. Mira, yo creo que muchos que anda en la plaza, el que anda... No porque sea ella candidata y el área de lenguaje y comunicaciones, pero mucho tiene que ver con una educación masiva, comunicacional, información, no de una campaña de 15 días, un mes, una cosa que dure años, es decir, cómo insistimos sobre el problema que hoy día es real. Uno lo ve en las películas hace 30 años en Estados Unidos o en Europa, problemas de las mascotas en las calles, las perreras, ¿se acuerdan ustedes y todo eso? Bueno, pero eso ya es un tema que existe hace muchos años en ciudades grandes, pero no hemos sabido educarnos, entonces tenemos hoy día el mismo problema que otras. Aquí hay un detalle de estar buscando responsables de una cosa que se arrastra por tanto tiempo, no sé si resuelve el problema, porque en algún momento fue una persona que dejó que su perrita tuviera muchos perritos y estos salieron a la calle. Y hoy en día no puedes hacer un trazado para ver quién fue esa persona. Ya es muy tarde. El pecado original. El pecado original, ¿quién sabe exactamente quién lo tiene? Quizás fue un accidente, se le arrancó un perrito, se lo robaron a estas granjas donde lo estaban criando. Buscar responsables y apuntar dedos no sé si es tan útil como decir quién lo puede resolver mejor. Yo, por ejemplo, hacía varias donaciones a pequeñas organizaciones animalistas
donde hacían operativos ya sea de vacunación, llevaban a un veterinario para la esterilización, y son personas increíblemente comprometidas. No he visto nadie más fanático y amante de los animales que estas mismas organizaciones que son desde el mundo privado. O sea, usted dice que el camino más fácil es fortalecer esas organizaciones para que ayuden a controlar junto con una campaña y hacer campaña. La campaña tiene que ir, ese es el rol del Estado. Uno, la fiscalización, y dos, mantener informado a la gente. Pero aparte de eso, dejar algunas cosas de las problemáticas de nuestra sociedad al mundo privado no es un pecado. Si lo hacen mejor, ¿por qué no dejárselo a ellos y ayudarlos a que sea más fácil? Si encontramos una manera de que, por ejemplo, sea más fácil para una empresa deducir impuestos al donar a agrupaciones animalistas, estamos poniéndole más fondos a gente que ya quiere y está haciendo el trabajo, y ayudando a que la empresa queden como la empresa animalista que a la gente le encanta. Sí, Cencosud le ama a los animalitos. Se empieza a ganar. Quizás no es lo ideal, en el sentido que mucha gente piensa que el gobierno se tiene que hacer cargo, pero ya no lo hicieron. Y el problema ya está. Vamos con la última, quedan 5 minutos. Pues rápida, así tipo panel televisivo ya, ping-pong así, ¿usted está de acuerdo que los diputados, si resultara electa, baje su dieta parlamentaria? Sí. Ya. ¿Es mucha plata o, sí. o el hay país? Hay que poner de acuerdo a 155. No, me van a decir que no, pero vamos a hinchar hasta que se resuelva. Cuénteme sobre la descentralización. ¿Usted cree la descentralización real? ¿Existe descentralización hoy en día? No. Simplemente no. No, porque ¿se logró con algo con esto de las gobernaciones? No se logró absolutamente nada, porque hay un traslape entre las atribuciones del gobernador regional y el delegado presidencial. Escojan uno, porque hay uno que hay que pedirle la autorización para esto, cuando debería ser el otro. Hay que reducir, es uno solo. O sea, hay que decidirse, uno u otro. Lo que pasa es que el Poder Central no quiere perder al delegado. Porque ese es el punto. Claro, eso significa pero eso que de cualquier gobierno puede ocurrir que no esté alineado el gobernador con el nivel central. Pero eso va a pasar siempre entre municipalidades también. Claro, y el plan presidente. regulador es un tema de eso, ¿no? Claro, la cosa es que esta descentralización no está ocurriendo, y un territorio tan largo y tan distinto como es el nuestro no puede tener todo centralizado en Santiago. Incluso este delegado presidencial tampoco me parece la mejor figura. Hay que sacar a uno de los dos. ¿Por qué cree usted que no han habido leyes concretas con respecto a este tema de la Porque no les interesa. ¿A quiénes? A las personas. ¿A los políticos en general? Yo en esto soy un poco crítica. Políticamente incorrecta. ¿Y en estas conversaciones han encontrado aliados en esta línea de poder cambiar esta situación? Gente que está detrás mío esperando que yo pueda llegar al Congreso. No sé si usted sola, damos cuenta sola que no. Usted Conozco gente pensemos que de diputada tampoco lo va a poder hacer sola. Entonces sola no. requiere de cierta alianza. Conozco gente que está en la misma línea que yo, que está compitiendo, no en este distrito particularmente. Sí, da lo mismo. Sí, gente que conozco de otros lados, en La Quinta, en Coquimbo también, y en Santiago, que tienen una visión bastante similar a la mía, una visión un poquito más liberal sobre el Estado, y hay que hacer un esfuerzo mancomunado por juntar a esa gente. Yo sé que sí hay gente de buena voluntad. Porque los candidatos presidenciales todos han hablado de centralización y unos más que otros. Pero a la hora de los Q seguimos más o menos igual. Es que mueve el Estado un elefante blanco, un elefante que uno quiere mover, pero el aparataje burocrático del Estado es muy difícil. Hay muchos intereses. Pero se ha hecho. Hay ejemplos internacionales de que esto es absolutamente posible. Estonia. ¿Cuál? Estonia fue un excelente Estonia? ejemplo. Empezó de abajo de Europa oriental. Es un país que en verdad no tenía nada más que sardinas. Hay falta nombre en Estonia. Sí, así es. Estonia. Están al lado. Es lo mismo. El interés que él ya está. De hecho, ya tiene dónde irse. bonifican para ir para allá. Mira, está más informado. Pasando el dato. Esta parte la editan para el martes, por favor. No vamos a repetir. No quiero saber, pero tenemos un colega que esta información. Bueno, un entre paréntesis. Entendible. No, dice todo la lindo. política. Lo que hicieron fue, desde el gobierno central, de nuevo, con la voluntad de cambiar ciertas cosas, empezaron a estudiar de abajo hacia arriba dónde estaban los cuellos de botella. Entrevistaban desde la persona que hacía el aseo hasta la que recibía a las personas en la municipalidad, y de ahí en adelante, con esos datos empezaron a ver dónde se podía ser más eficiente. Sí, eso resultó en menos personas en el Estado, obviamente, que quedaron desempleadas, pero se crearon empleos en otro lado al ya no tener tanto capital acumulado gastado en el Estado. Entonces sí hay un ejemplo concreto de que eso sucedió, se puede hacer. Obviamente Estonia es más pequeño que nosotros, pero como programa piloto demuestra que con voluntad política se puede hacer un Estado más eficiente. Bueno, lo que plantea Kaiser en sus propuestas, de hecho.
Por algunas cosas yo siempre voy a conseguir con personas que tienen visiones liberales o libertarias, porque yo también las tengo. No coincido en todo, obviamente. Si no, estaría votando por él y no es el caso. Sí, claramente no es el caso. Matei. Sí, yo voto por Matei porque me gusta bastante el equipo que tiene detrás y las propuestas que tiene. Y yo su carrera parlamentaria la he seguido bastante de cerca. Es muy buena, es larga, es contundente y es proactiva. Por eso voto por Evelyn Matei. Un poco díscolo e independiente en su idea, pero tiene sus ideas claras de la centro derecha, derecha. Siempre se ha llevado un poco liberal, lo valórico más. Sí. Quizás por eso me identifico un poco, porque lo liberal en lo valórico de repente incomoda. Sí. De repente incomoda, pero hay que tratar de explicar, hacer entender y simplemente dialogar con la gente de que lo más importante es que uno pueda vivir tranquilo su vida, su proyecto de vida, sin intervención estatal, sin coacción de los demás y sin violencia. Perfecto. Bueno, tenemos que despedirnos. La última pregunta me dicen, ¿terrorismo, violencia rural o hechos aislados? ¿Y cómo es la relación? ¿Cuál es la solución o qué es lo que plantea sobre la región y su tema histórico? Me encanta este tema, ojalá tuviéramos una hora completa, pero pensar que el conflicto que tiene el pueblo mapuche con el Estado chileno, históricamente, por siglos, pensar que es uno solo, pensar que hay una sola voz mapuche, es el principal error. Desde Santiago lo miran para acá y asocian pueblo mapuche igual terrorismo, y eso no es así. ¿Hay terrorismo? Sí. Hay células, hay gente que le interesa principalmente ese tipo de acción para resolver. Yo creo que ustedes tienen muy claro por qué lo hacen así. Es decir, más que terrorismo, acciones terroristas, ¿dice usted? Acciones terroristas y grupos que hacen terrorismo, pero la ley, o sea, el Poder Judicial ya ha determinado que hay situaciones de terrorismo. Eso no lo dije yo, eso es lo que algunos dictámenes que han habido. Entonces está. Pero pensar que... ¿La región tiene terrorismo? Es distinto. Ya. Es muy distinto. Ya, perfecto. ¿Y cuál sería una línea? Sé que es largo y dijo una hora, no tenemos, pero ¿qué es lo que usted haría, partiría o...? Aislar ese cáncer que son esas células que le hacen mal a la identidad y a las comunidades mapuche. ¿Pero generaría un diálogo con otros grupos, con otras...? Sí, ahí lo estaría como vinculando al pueblo mapuche. Esa gente... porque básicamente puede ser vinculado a no solamente a la mapuche. derecha, a narcotráfico, claro, pues sí. Pero yo lo que veo y lo que han visto ustedes y lo que también hemos experimentado y se experimenta quizás mucho más en Malleco, es que utilizan la causa del pueblo mapuche de una reclamación sobre sus tierras y sus tradiciones y su cosmovisión para cometer estos actos, para obtener ciertos beneficios, ya sea traficando cosas, tomando terrenos que probablemente no están reconocidos por la CONADI como territorio mapuche. Tienen una agenda propia y se apropian de otras personas del pueblo mapuche, de las distintas cosmovisiones mapuche, porque no hay una sola. Bien, interesante. Bueno, la madera es un caso bastante interesante en Malleco. Digamos sí. Que la mafia de la madera es mucho más grande de lo que se imaginaba. Nosotros, la casa de mi primo que está al lado de la carretera, nosotros vamos viendo cuáles son los camiones de madera traficada versus los que son de madera que es comprada de manera lícita. Oficialmente. Si es que uno ve que el camión está sobrecargado, si tiene más de la carga, ilegal. Es tráfico. Si va justito, lo compraron. Pero nosotros lo único que hacemos es mirar de la carretera cómo pasan. Pero interesante, porque las empresas, grandes empresas que están comprando madera, en verdad, son muy estrictas en ¿cómo se llama? ¿Tonelaje? El tonelaje y de dónde viene la madera. Debe salir chequeado con GPS y no puede tener más tonelaje. ¿Por qué se cuida mucho? Porque los que venden madera de grandes empresas también tienen condicionamientos internacionales que deben cumplir las normas y reglas para no tener grandes problemas, ¿verdad? Y obviamente el que no las cumple es porque está vendiendo en negro, como usted. Pero el daño medioambiental ya es otra cosa. Ahí ya tenemos para rato, ya. Me van a tener que invitar de nuevo. Encantado, ningún problema. Pasa a la caja primero. Ya, pasó la campaña. Y recordemos que a partir del 17 de septiembre comenzó el periodo de campaña para las próximas elecciones presidenciales, senatoriales y diputados. Muchas gracias por su visita, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Un agrado conocerla. Se le agradece su visita y se nota que viene del mundo de la academia. Bastante interesante varias de sus propuestas, de sus ideas, y espero que le vaya bien. Isadora Reynolds. ¿Y el otro apellido?
Cavalieri. Italiana también, de la Mayeco, de Purén. Insisto, de los pasteninos. Insisto, ¿qué está haciendo en el distrito 23? Pero bueno. Vamos, la Araucanía entera. Entera. No, es que él tiene un trauma con los turistas electorales, y con Tomás, completamente que estuvo también entendible, pero lo entiendo. Yo creo que al final, comunal ya. Yo creo que al final lo que importa, a veces uno se crea con el primer titular, pero lo que importa es que la calidad que tiene el diputado que va o diputada que va a representar un territorio, que lo haga bien en la Cámara de Diputados o en el Senado y que se haga valer, porque a veces salen elegidos y no tienen ningún peso tampoco. Eso es una de las alternativas que puede suceder, pero hay que nutrirse primero de las necesidades locales. Bien por el alcalde Carter, dice usted entonces. Bien por el alcalde Carter. No, Carter le ha ido muy bien, la están viendo en Facebook candidata. Ya no más, será hasta el próximo sábado. Salió eso. Un minuto para despedirse. ¿No vieron la cara de ironía? Un minuto para despedirse. Gracias a todos los caragüinos y caragüinas por estar escuchando este programa, darse el tiempo de escuchar nuestras ideas. E77. E77 es el número de la persona que está dispuesta a escucharlo y llevar su voz al Congreso. ¿Algún correo donde la pueden ver su página? Página web isadorareynolds.cl, el correo es contacto@isadorareynolds.cl y me pueden buscar en mis redes sociales como Isadora Reynolds. Isadora, para que Isadora. La I con Y, Reynolds. Y con hartas consonantes. Sí. Como el famoso actor de cine, Burt Reynolds. Como el actor. Muy bien. ¿Sí? El mismo. El mismo. Familiar suyo. No. Será entonces hasta la próxima semana, porque el martes que usted nos está escuchando, una retransmisión especial de este programa mire, son las 3:05 de la tarde. Sí, usted viene almorzado, yo no, pues. No hemos almorzado. No íbamos a hablar del del terreno, pues ya se nos... No, ¿qué va a pasar con ese terreno? 600 millones de pesos de inversión en nuestra comuna de Carahue. Y que van a llegar a 1.200. A 1.213. Pero el próximo sábado le avisamos ya, vamos a ir porque yo tengo unos datitos muy interesantes del real costo de la operación. ¿Cuánto cuesta operación nomás, más atención, sí. ¿Cuánto cuesta llevar una tonelada de desechos orgánicos para reciclar, verdad? Versus uno o la municipalidad, ¿cuánto le va a costar? Personal, camiones, operación, le va a costar mucho más de que haber mandado eso a otras plantas que ya están funcionando, que son privadas. Muy interesante. Recordemos el compostaje también. Por eso el compostaje. Agroecología. Pero sí, incluyendo el compostaje, pues si es comprar el compostaje. Yo tengo mi aprehensión. Ya. Yo igual. Perfecto, será hasta el próximo sábado.